Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Influyentes acá en CNN Chile. Nuestro primer invitado de hoy es Francisco José Covarrubias, nuevo rector de la Universidad Adolfo Ibáñez. Covarrubias es ingeniero comercial, académico y columnista y fue nombrado justamente rector de la UAI. Con él conversaremos sobre los desafíos para la educación superior en Chile y de las encrucijadas políticas que enfrenta tanto el oficialismo como las derechas. Francisco José Covarrubias, bienvenido a Influyentes. Muchas gracias, Paula, por la invitación. Y ahora como rector de la Universidad Adolfo Ibáñez. Casi rector todavía, faltan algunos días, pero bueno, contento porque además hemos participado juntos acá en CNN y también en otras partes. Exactamente. Y justamente que además has sido panelista de Tolerancia Cero, pero ya no vas a ser porque asumes este cargo tan relevante en la Universidad Adolfo Ibáñez. Sí, claro, es un poco incompatible estar en el análisis de la trinchera como hemos estado. Y claro, es un nuevo desafío, un desafío más bien muy grande. La universidad está en un muy buen pie. La universidad es relativamente de las más nuevas universidades que hay en el país, pero sin embargo tiene una historia muy antigua, viene del año 53 como escuela de negocios. Y tanto su cuerpo de profesores, sus colaboradores, todos los equipos que hay ahí son de primer nivel y ha permitido a la universidad posicionarla en un muy buen concierto latinoamericano. Así que muy contento de asumir este desafío. Es un barco grande, pero que claramente no son proyectos personales, sino que como todas las universidades que se precian, son proyectos colectivos, digamos. Bueno, y justamente vamos a conversar acá largo de cómo estás viendo tú el futuro de la educación superior en Chile y también en el mundo. Y también vamos a hablar de política porque inevitable hablar de política. Eres un columnista, seguirás siendo columnista y también has sido panelista y has sido un activo, miembro del espacio público de opinión y de análisis. Sí, pensé que me iba a decir columnista menor, afortunadamente no me dijiste. Nunca diría eso. Ya. Sí, no, por cierto, tal como ocurre contigo, uno ha tratado siempre de ser un testigo, digamos, de primera línea de lo que está ocurriendo y tratar de interpretarlo. Las personas, yo creo que lo que valoran en los columnistas, en los panelistas, es poder tratar de desentrañar la información que cada vez es más grande y por lo tanto tener alguna opinión. A mí siempre me gusta esa gente que te dice, mire, yo en lo que tengo opinión, opino más o menos como usted, y en lo que no tengo opinión, asumo su opinión. Entonces, bueno, eso, ¿qué mejor que eso, digamos? Que hay gente en la que no tiene opinión, asuma la opinión que uno le puede dar y en la que tiene, bueno, pero una cierta cercanía. En ese sentido, han pasado tantas cosas en Chile, ¿cierto? Sí. Y por lo tanto, cuando se decía que en Chile era un país fome, que no pasaba nada, bueno, todo lo que nos ha tocado en el último tiempo ha sido tan grande ha que... sido cualquier cosa menos fome, ¿no? ¿no? Y por lo tanto, bueno, sí. Qué mejor que haber podido estar ahí, digamos, desde la galería mirando lo que está pasando y tratando de entender lo que está ocurriendo. Y esta semana ha sido muy noticiosa, bueno, como todas las semanas en el último tiempo, la verdad. Y quiero partir preguntándote, Francisco, por tu mirada de la derecha, de las derechas, podríamos decir, especialmente porque tú perteneces a un sector o tienes afinidad con la derecha liberal o la centro derecha moderna. Liberal ha sido como el desde donde tú has mirado también esta realidad. Otras veces hemos comentado, yo te digo, está en riesgo, está desdibujada la derecha liberal y me dices, bueno, es difícil que se destruya algo que no existe. ¿Cómo estás viendo ese proyecto de derecha liberal, ese proyecto de centro derecha hoy día? ¿Y cómo lo ves de cara a los cambios en las configuraciones políticas que hemos visto esta semana, en particular con lo que pasó en el Senado y la elección de su mesa? Sí, mira, yo creo que Chile no es un oasis, por lo tanto lo que está ocurriendo en Chile no es muy distinto a lo que está ocurriendo en el mundo. De alguna manera esa mentalidad isleña que tradicionalmente tuvimos en cuanto a decir, bueno, la cordillera, digamos, el desierto, nos hace que aquí tenemos una cierta lógica distinta. Eso no es así. Y lo que ha ocurrido han sido dos fenómenos que han ido en paralelo, yo diría uno un poquito antes y el otro un poco después. Primero, las izquierdas. Las izquierdas en el mundo lo que han concebido es una cierta sensación de traición a lo que habían sido sus banderas tradicionales y en ese sentido la caída de la socialdemocracia en el mundo, salvo pequeñas excepciones, ha sido parte de esa como revisionismo que ha hecho la izquierda en cuanto a decir, bueno, no fuimos suficientemente de izquierda, comulgamos demasiado con el mercado, no fuimos demasiado al centro y hoy día lo que vemos son expresiones en el mundo, quizás el caso francés es un muy buen caso, pero también el caso español, donde lo que representó Felipe González, digamos, hoy día es visto con gran desdén, salvo por los viejos políticos de izquierda española, y hoy día en el fondo se intenta mover el eje. Ese mismo eje que ocurrió en la izquierda
ha ocurrido en la derecha. Yo diría poco después, pero fue el mismo Una fenómeno. batalla cultural al interior. Una batalla cultural con una sensación de que fuimos demasiado condescendientes con la izquierda, fuimos demasiado condescendientes con la socialdemocracia. Y si a ese fenómeno revisionista se une un factor externo que ha llegado, pero con mucha fuerza, que es la migración, en el caso europeo y también latinoamericano, y la inseguridad, eso ha reforzado la cosa identitaria de la derecha. Eso ha significado que todo lo que se avanzó, o gran parte de lo que se avanzó en cuanto a, digamos, reconciliarse con la democracia liberal, alejarse del conservadurismo moral, etcétera, se empieza a perder, se empieza a desdibujar y entonces empieza a aparecer esas pulsiones, digamos, tremendamente filoautoritarias, digamos, para poder poner orden, porque la derecha, de alguna manera, desde que se ha iniciado en la historia, ha sido siempre como evitamos la izquierda y cómo ponemos orden. Y esos dos ejes vuelven a aparecer fuertemente después de que el fin de la historia que habíamos creído en algún momento que podía producirse, claramente se desdibuja. Evidentemente Fukuyama no estaba viendo otra historia que se estaba acabando. O la ¿no? vio, pero tenía fecha de vencimiento, porque Sí. tal vez vivimos el fin de la historia, tal vez en los 90 vivimos el fin de la historia y fueron 10 o 15 años que fueron realmente un momento de grandes consensos, donde no vimos grandes oposiciones. Pero eso se acabó. Sí. Ahora, ¿qué pasa con las derechas ahora? Porque evidentemente lo vimos durante el Consejo Constitucional, el último proceso en que hubo una hegemonía del Partido Republicano, una derecha de Chile Vamos que no se impuso a eso, dijo César Barros, los calificó como de corderito. Y luego, bueno, lo que ha ido pasando después de que se perdió ese plebiscito y no fue aprobada esa constitución, es que se ha ido haciendo mucho más sólida la diferencia a favor de Evelyn Matei, ¿no? Y luego experimenta una baja José Antonio Kast en las encuestas. Pero tú ves en esto que se está realmente cambiando la hegemonía que había tomado el Partido Republicano respecto de las derechas, ¿o es algo momentáneo? Mira, varias cosas. Yo creo que si uno lee a Voltaire, Voltaire dice, conozco al pueblo, cambia en un día. ¿Ah? Y lo que estamos viendo hoy día en el mundo es un cambio, probablemente si Voltaire volviera a escribir diría cambia en un minuto, porque hoy día las redes sociales y otras cosas hacen que los cambios, digamos, en las sensaciones de las personas sean mucho más rápidos. Entonces, primero hay un cambio ahora, cambio que se va a producir mañana, otro cambio. Entonces hay una gran liquidez en ese sentido. Pero lo segundo es que la derecha tradicionalmente en Chile, con excepción de Piñera y pocos más, fue pinochetista, fue excesivamente conservadora, fue muy dogmática en lo económico. Y entonces esa mezcla, pinochetismo, conservadurismo moral, dogmatismo económico, configuró de alguna manera la esencia de la derecha. Y la paradoja fue que apareció una persona como era Sebastián Piñera, que algunos los indicaban como que era que estaba de contrabando, que era un demócrata cristiano encubierto, etcétera, cosa que no puedo ver en alguien más alejado de la esencia de la democracia cristiana que Sebastián Piñera, digamos. Pero que fue la única persona que logra llegar al poder y que de alguna manera, cuando siempre se le criticó la no existencia de un relato, fue necesaria su muerte para ver que había un cierto relato. ¿Cuál era el relato? La sensatez, la moderación, más allá que podamos discutir sus actuaciones, digamos, económicas, ese otro tema. Pero en política parece ser que de alguna manera Piñera representó un estilo de centro derecha que estaba alejado al ADN de la derecha, pero que hubo una cierta concatenación o un cierto matrimonio por conveniencia de la derecha para poder llegar al poder. Hoy día entonces nos encontramos que frente a la ausencia de Piñera, paradójicamente ese mundo tiene una heredera, que es Evelyn Matei. Es una heredera. ¿Tú la ves como la heredera? Yo la veo sin duda como una heredera, no solamente porque su trayectoria política estuvo siempre al amparo de él, sino porque de alguna manera Evelyn Matei representa una cierta mayor moderación, un cierto mayor diálogo político, una cierta mayor liberalidad en sus temas, así lo ha sido siempre, no es una cosa de última hora y por lo tanto representa de alguna manera, y es una paradoja,
un político de los años 90 inserto, digamos, en el 2020. No veo tanta gente como ella en un mundo donde aparecen los José Antonio Caz, aparecen gente mucho más extremas que José Antonio Caz, en, qué sé yo, los Cubas en Paraguay, los Topic en Ecuador, todos representantes de como la esencia de Bukele. Te voy a decir una cosa, Paula. Paradójicamente, la derecha siempre tuvo como dos grandes referentes a Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Esos fueron sus referentes. ¿Quiénes son sus referentes hoy día? Bukele y Milei. Bukele y Milei. Ahí hay un cambio que es muy sustancial. Entonces, ¿Y tú ves a Chile Vamos también viendo a Bukele y a Milei como sus de referentes? alguna manera sí. De alguna manera sí. O sea, esa ha sido ha ganado esa batalla cultural entonces republicano sobre Chile Vamos. Es que la pregunta es, bueno, republicano, ¿cuánto de Bukele y cuánto de Milei tiene? Yo creo que José Antonio Caz tiene más un mundo conservador. Hay un eje un poquito distinto. Tiene algo de Bukele, tiene algo de Milei, pero no se siente como José Antonio Caz en los temas económicos. Tampoco ha sido el tema de la seguridad, quizás un poco más que el tema económico, pero está más en la cosa más conservadora. Evelyn Matei representa algo un poco distinto, en un eje un poco distinto, en un mundo que hoy día, desde el mundo de la derecha, pero que hoy día pasa a ser mayoritaria, exige orden y progreso, que han sido las dos banderas tradicionales de la Ahora, derecha. Roberto Méndez decía que los principales enemigos de Evelyn Matei era la derecha, ¿no? Bueno, la derecha, de hecho, la dejó fuera de la última elección presidencial su propio partido, la UDI, ¿no? No pudo ir a la primaria con Joaquín Lavín. ¿Es la derecha el principal enemigo posible y potencial de Evelyn Matei? No mientras tenga popularidad. La popularidad deja la enemistad a un lado. Acuérdate que la derecha, de nuevo, en toda parte, en todo lugar, en todo momento histórico, en todo país, vota contra la izquierda. ¿Ya? Razón por la cual, entre otras cosas, se explica por qué el candidato Sebastián Sichel ganó la primaria de la derecha. ¿Qué tenía que ver Sebastián Sichel? Bueno, es que en un momento determinado el mundo de la derecha consideró que Sebastián Sichel podía derrotar a la izquierda. Entonces, lo que te quiero decir ahí es que la clave central por la cual la derecha tiende a votar es quién puede derrotar a la izquierda. Y eso lo representa hoy día muy fuertemente Evelyn Matei. Con lo cual no creo que hoy día, como está encumbrada, tenga una gran oposición. La pregunta es, si Evelyn Matei es presidenta, ¿a qué va el gobierno? Esa es la pregunta que ella misma tiene que buscar responder. Claro, ¿cuáles son sus propuestas concretas? ¿No? Porque ¿Cuáles son también, sus propuestas? como ha escrito Cristian Valdivieso, ¿dónde está la propuesta de alternativa de gobierno frente Exacto. a la delincuencia, frente a la economía, que la derecha quiere plantear? Exacto. ¿Dónde está? Aparte de oponerse a lo que el gobierno está haciendo. Exacto, y para eso requiere un liderazgo muy grande de ella tiene experiencia, pero hasta ahora, claro, no se le puede exigir un año y medio antes que ya tenga todo listo, pero tiene que tener una propuesta de seguridad diametralmente distinta a lo que hemos visto ahora, porque no se trata de llegar al poder para decir vamos a respaldar a Carabineros, eso no, ya sabemos que no sirve y por lo tanto se requieren estrategias distintas, lo mismo en tema económico, y ahí yo creo que es su gran desafío. Yo creo que es mucho más fácil para ella llegar al poder que, digamos, detentar el poder. Hoy día se ha dado una cierta paradoja que no se daba en el pasado, de que la mejor forma de perder el poder es ganándolo. Es decir, casi todos los presidentes que han llegado al poder lo han perdido rápidamente porque su popularidad se ha venido abajo. Claro. Y hay excepciones, AMLO en México, Bukele, pero son pocas las excepciones. Sí. En general, Y también con seria crítica en el caso de AMLO y de Evidente, Bukele, ¿para qué ambos. decir respecto de cómo están también erosionando la democracia? Exacto. Tú decías, claro, la derecha vota contra la izquierda, pero también pasó en la última elección presidencial que un arco bastante amplio de gente se unió para votar contra José Antonio Cast. O sea, y también pasó en el último plebiscito, creó una mayoría en torno a votar contra esas ideas o ese tipo de personas. En ese sentido, y lo decía también la misma gente de derecha después del plebiscito del 17 de diciembre, de decir, aquí hay un techo, el techo de 44-45%, y también hay especialmente electoras que van a votar contra lo que consideran que es riesgos de retroceso por parte del ideario del Partido Republicano. En ese sentido, si Kast decide no ir a una primaria con Evelyn Matei, que es lo que ha dicho hasta ahora, y pasa él la segunda vuelta. Bueno, ¿cómo la derecha va a jugar eso, no? Porque Evelyn Matei primero tiene que lograr, en ese caso, pasar a la segunda vuelta y ahí tiene eventualmente un terreno bastante, digamos, claro para poder ganar. Pero si no, ¿cómo se produce esa definición al interior de las derechas?
Mira, yo creo que en el caso de José Antonio Kast, a todos nos llamó la atención de que hubiera obtenido la votación que obtuvo. O sea, que José Antonio Kast, con una propuesta que era muy radical, después se suavizó un poco, pero para la primera vuelta era muy radical, ¿cierto? Que haya obtenido 43%, apenas había ocurrido el estallido social, no olvidemos eso, fue bien sorprendente. Y el hecho de que ese techo que algunos hablan se rompió con la elección de de los consejeros, ¿cierto? Se rompió y fueron prácticamente mayoría, claro, no lograron el 50%, pero estaba repartido el arco muy grandemente. Sin embargo, yo creo que hoy día José Antonio Kast tiene dos problemas que son muy serios. Primero, la no conducción del Consejo Constitucional, el fracaso de la estrategia que se planteó le pega muy fuerte, sin lugar a dudas. Y dos, es la irrupción de Evelyn Matei, que hoy día representa, como quien dice, una forma más posible de llegar al poder. Yo creo en ese sentido que José Antonio Kast hoy día tiene muy pocas posibilidades de tentar el poder, pero por otra parte, porque yo te decía que creo que sí Evelyn Matei lo tiene, porque si nosotros analizamos 21 en 21 elecciones que se han producido, 19 se ha ocurrido un cambio en el gobierno, digamos, ha En pasado la Latinoamérica, oposición en claro. Latinoamérica, en 19 de las 21. Y si a eso le agregamos que en Chile, salvo con la elección de Gabriel Boric, todas las otras, quien punteaba la encuesta un año y medio, fue el ganador, digamos, pasó con Piñera 2, con Bachelet 2, con Piñera 1, con Bachelet 1, con todos, con Lagos incluso. Con Lagos estuvo a punto de romperse con esa sorpresa de Lavín, pero no fue así. Entonces, hemos vuelto a la tradición de que en Chile, de alguna manera, un año y medio antes, quien puntea la encuesta termina siendo presidente. Entonces, si juntamos eso y le agregamos además el empuje que le significa lo que significó la muerte de Piñera, hoy día hace que sea muy poco probable que José Antonio Kast llegue al poder. Pero la pregunta que tiene que estar resuelta es, bueno, ¿y Evelyn Matei cómo convive con ese mundo? Porque es una pregunta que, por ejemplo, tiene el Partido Popular en España, ahora lo va a tener en Portugal, también la centroderecha, es ¿cómo se convive con un mundo más duro? Que es algo que a la izquierda también se le ha ocurrido. Ya cuando deja de ser testimonial y demasiado chico, no queda otra que incorporarlo. Y si tú lo incorporas, ¿cómo te desdibuja tu posicionamiento? Sí. Vamos a hablar ahora de educación. La Universidad Adolfo Ibáñez se caracteriza por esta educación liberal, ¿no? De las artes liberales. Tú fuiste decano de artes liberales muchos años, donde implementaste este core curriculum en las artes liberales. Su objetivo es desarrollar el pensamiento crítico, ¿no? Su objetivo es tener alumnos de todas las carreras que se cuestionen aquello que están haciendo y no solamente que reciban una cierta instrucción. En eso la Universidad Adolfo Ibáñez está muy adelante. ¿Qué pasa con la inclusión en la Universidad Adolfo Ibáñez? Que es que personas que no corresponden a lo mejor a un medio socioeconómico igual al de los alumnos actuales de la universidad puedan ingresar a la universidad, sobre todo pensando que la universidad no está adscrita a la gratuidad y por lo tanto hay ahí digamos, una barrera, una valla para esos alumnos de poder llegar a la universidad. Sí, voy a decir una cosa antes de Artes Liberales. Nosotros tenemos una convicción, y claro, yo soy todavía decano hasta una semana más, pero una convicción de que la formación excesivamente profesionalizante que tenemos en Chile es una anomalía. O sea, en las mejores universidades del mundo no se estudia así. Y si tú vas a estudiar periodismo, vas a estudiar derecho, etcétera, primero estudia educación general, donde te cuestionas, donde entrenas tu músculo, digamos, del intelecto, donde generas plasticidad intelectual que te permite después, el día de mañana, desarrollarte en cualquier profesión. Esto es como la dicotomía que los antiguos griegos decían entre la formación de personas libres y la formación de esclavos. Creo que en Chile, en Latinoamérica, digamos, la mayoría de la universidad está formando al estilo de cómo se formaban los esclavos, en una profesión, en un oficio. Nosotros necesitamos formar personas libres que puedan ser capaces de conectar de manera interdisciplinaria, de ser capaces de hacerse las grandes preguntas, de debatir las grandes preguntas, de escuchar al resto, de defender un punto. Esa es la formación de artes liberales que hoy día prima en Estados Unidos, en gran parte de Europa y crecientemente en el mundo asiático, y es la formación a la cual la Universidad Adolfo Ibáñez aspira como complemento, digamos, a la formación profesional. Dicho eso, respecto a la inclusión, por cierto, nosotros creemos, y yo personalmente evidentemente también, creemos en el valor de la diversidad. Eso es algo central, una formación solamente tú la puedes tener
precisamente en este mismo diálogo que tú pretendes hacer en artes liberales, pero también en lo profesional, de nutrirte del otro, de nutrirte de lo que piensa el otro, de nutrirte de la historia del otro, de la experiencia del otro. Y sí, claro, si es muy homogéneo quien está detentando esa, digamos, práctica vocacional, te das cuenta que eso se ve restringido. Y en ese sentido, claro, la universidad, no por un motivo ideológico, sino que por un motivo más bien, digamos, de no suscribir como estaba el proyecto, y creo que con el tiempo le dio la razón, no se adscribió a la gratuidad. ¿Se equivocaron las universidades privadas que adscribieron a la Se lo tiene gratuidad? se lo tiene que preguntar a ella. Yo creo que se equivocaron. Se ¿Por qué? equivocaron porque hoy día se ven envueltos en un problema financiero. Hay muchas universidades que tienen serios problemas financieros porque la gratuidad solamente le brinda una parte de lo que cuesta el arancel, y pues, sobre todo para aquellas universidades privadas que no tienen fondos basales. La pregunta es cómo tú logras hacer una universidad compleja sin capacidad de financiar la investigación. Si el argumento que dio en ese momento el Estado fue decir, bueno, yo le financio lo docente y no se preocupe por la investigación se lo voy a financiar de otra manera después. Han pasado ya, ¿cuánto? 8 años, nunca les llegó esa plata. Pero por otro lado, también la gratuidad, la idea es que alumnos y alumnas que no pueden acceder, no pueden pagar, pudieran entrar a la universidad, ¿no? Pero en eso concordamos plenamente. Ese objetivo no puedo concordarlo más. Pero la pregunta es cómo las instituciones logran hacer de ellas universidades complejas, cómo pueden fomentar la investigación, la vinculación con el medio, si es que solamente están cubriendo el costo que significa la docencia. Ahí hay un problema y por lo tanto yo creo que la forma y como la universidad ha tratado de suplirlo son con becas propias, que siempre el interés es poder desarrollarlas más, pero que están enfocadas precisamente en aquellas personas que no tienen las condiciones para pagar y poder suplir por lo menos lo que no les cubre el crédito con aval del Estado. Yo creo que es un desafío, sin lugar a duda, para las universidades que no están en la gratuidad, pero también hay un desafío de cómo hacer financieramente, digamos, sustentable instituciones que son cada vez más complejas, donde cada vez se requieren más recursos para hacer transferencia tecnológica, para hacer investigación de punta, y eso tú no lo puedes hacer simplemente con carreras de pizarrón, donde simplemente tú le pagas a la persona que va a pararse al frente de la sala. En ese sentido, yo creo que hay un problema serio de cómo fue estructurado el proyecto de gratuidad. Yo creo que va a llegar un momento en el que hay que revisarlo, y yo espero que el proyecto de sustitución del crédito con aval del Estado no caiga en el mismo problema, digamos, y termine agravándole el problema a las instituciones. Persiste todavía este estigma de Universidad de Cotamil, que fue el término que, digamos, se popularizó después de una columna de Felipe Berríos en la revista El Sábado, justamente, de universidades que están como formando alumnos que están desconectados de la realidad de su país, que a lo mejor tienen mucho conocimiento, pero no entienden exactamente el país en el que están. No, por lo menos en el caso nuestro, no estamos, además que no estamos nosotros ubicados. No quiero hablar, tengo mucho respeto por las otras universidades a las que le adjudicaron este Cotamil. Nosotros estamos en una comuna mucho más popular, como es Peñalolén, donde es, como decía el exalcalde Claudio Rego, decía, este es un pequeño Chile, porque hay sectores acomodados y hay sectores muy pobres y están todos viviendo más o menos cerca. Nosotros pretendemos hacer de la educación una educación integral y muy conectada con la realidad. En ese sentido, no hay nada que me pueda cargar más que ese estigma, digamos. Yo entiendo por qué se produjo y entiendo el punto que quería levantar Felipe Berrío, no lo critico en eso, pero creo que está muy lejos de lo que nosotros pretendemos hacer como universidad. Y supongo que las otras universidades que también cayeron en ese estigma también lo quieren evitar. Nosotros creemos en una educación que esté muy enfocada en las comunidades en las cuales están habitando y ser capaces de nutrirse bidireccionalmente. No solamente como decir, aquí está la universidad, yo les vengo a ustedes a entregar esto, sino cómo aprendemos también de las comunidades para poder incorporar eso a lo que la universidad está proponiendo. Francisco, se nos acaba el tiempo, pero una última pregunta. Justamente tú decías esto, trajiste a colación lo que había dicho el presidente Boric de ti, una figura con la cual has interactuado, digamos, y has comentado su quehacer. ¿Cómo ves hoy día al oficialismo, al presidente y al oficialismo en los 2 años que vienen? Y sobre todo con esta nueva mayoría que se ha
configurado de facto y de hecho en el Senado, que es Chile Vamos, más demócratas y amarillo y republicanos, que va a ser más difícil, o aparentemente hará bastante más difícil que pueda sacar adelante algunas de las reformas que está hoy día apostando a sacar adelante. Yo lo veo relativamente mal porque esto es como, te voy a poner un ejemplo, como que si la gente hubiera pedido que quería escuchar a un grupo de rock, llegó el grupo de rock y ahora la gente quiere escuchar, digamos, a Rossini, Brahms o Mozart, digamos. ¿Ah? O sea, hoy día tenemos un grupo que gobierna, que viene después de los esquilas del estallido social, sobre la cual se monta un programa de gobierno y se montan propuestas que hoy día a la gente no le hacen sentido. Y eso ha significado que el gobierno ha tenido que retroceder en prácticamente todas aquellas banderas que levantaba. Yo creo que eso le va a hacer un daño muy grande a su sector por un tiempo largo, porque todas aquellas banderas que eran la crítica a lo que había sido la concertación se desmoronaron. Y todas aquellas banderas sobre las cuales se propiciaba un nuevo estilo de desarrollo también se desmoronaron. Ahora, no obstante eso, creo que el liderazgo del presidente Boric sigue siendo un liderazgo valioso, sigue siendo un liderazgo interesante, más allá del porcentaje de apoyo que haya logrado sostener el 30%. Creo que es una persona reflexiva, creo que es una persona inteligente y en ese sentido creo que tenemos un político que va a estar presente en los próximos 40 años sin lugar a duda en la política chilena. No creo que podamos dar por muerto a ninguno de la generación actual, pero creo que sí va a ser muy necesario una introspección muy grande y va a requerir el paso de un tiempo más o menos largo antes de que puedan volver a tener una propuesta que sea realmente creíble por la ciudadanía. Y ahí veremos qué pasa en los años que siguen. Francisco José Covarrubia, compañero panelista, rector de la Universidad Gracias por lo de Ibáñez. compañero y Sí. gracias por... Bueno, ex por la compañero, invitación. pero quizás en el futuro volveremos a tener Sí, tolerancia de cero. todas maneras, Paula. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Este programa creo que se ha ganado un lugar, digamos, en la televisión donde se han discutido ideas y que espero haber estado a la altura. Muy bien, muchas gracias. Ahora vamos a ir a una pequeña pausa, pero les cuento que nuestro siguiente invitado es el destacado psicoanalista León Cohen. Con él vamos a conversar sobre su diagnóstico del país, de los efectos de la polarización y de cómo restablecer un clima de acuerdos. León Cohen, muy bienvenido a Influyentes, una tercera vez acá en el programa, ¿no? Así es. Te agradezco la invitación y poder aportar en algo en este momento. Sí. Y vamos a analizar desde tu perspectiva cómo está el país. Estuvo acá Eugenia Weinstein hace un tiempo que decía, este país es un país que está sufriendo violencia intrafamiliar, en que los hermanos se pelean entre los hermanos, con los padres, la madre con el padre, en fin, todos peleados entre sí y por lo tanto estamos viviendo esta violencia de ese tipo de situación. Tú decías que Chile se parece a un paciente que siente que nadie lo entiende. ¿Cómo estaría el paciente hoy día con todo lo que nos ha pasado? Disgregado. Es decir, no es una unidad, no es posible las actitudes que implican en el Congreso, por ejemplo, el poner los temas para poder negociarlos en pro del país, quedan sujetos a los intereses individuales de los parlamentarios. Y ojo, digo individuales porque desgraciadamente a medida que ha ido pasando las décadas, se ha ido perdiendo lo que eran los partidos políticos, se ha ido perdiendo también y diluyendo, como se dice ahora, las ideologías, y por lo tanto lo que aparece son las individualidades, cada uno con sus intereses, buscando su posicionamiento político, buscando, digamos, todo eso, y por lo tanto ya no hay los líderes dentro de los partidos políticos que puedan ordenar un poco la discusión y llevar a que los temas sean conversados, negociados en pro de un fin que es el país, ¿cierto? Sí, y esta semana, de hecho, lo que pasó en el Senado, con la elección de la mesa del Senado, en que no se cumplió el acuerdo y que por lo tanto fue como un episodio de mucho conflicto y de pequeñez, digamos, entre Que es un varios. poco lo que digo. Claro, justamente está reflejando lo que estás planteando tú, ¿no? Claro. Es una lástima porque también refleja el signo de los tiempos en que los individuos son egoístas, no están guiados por ideologías y por lo tanto no tienen una moral definida y pasan por encima, digamos, de lo que son los intereses del grupo social y del país. Y la verdad que por ahora no encontramos en el futuro
líderes que puedan como ordenar los partidos políticos, concepciones que puedan darle contenido, una moral y una ética, y por lo tanto los proyectos país que necesitamos, que son variados, digamos, los más importantes, no tienen mucho futuro en este momento. Ahora, dentro del país, en la oscuridad de las noticias, que no sabemos de ello, hay muchas entidades que progresan, que aportan, científicos, artistas, ¿cierto? Es decir, chilenos de diferente tipo, que si uno ve la letra chica de repente en los medios de comunicación o uno conversa, uno dice, oh, qué interesante lo que están haciendo estas personas, qué interesante lo que están haciendo en el norte los astrónomos, qué interesante lo que están haciendo sus agricultores ahí, oh, y esta otra cosa está teniendo una repercusión en el extranjero, pero eso no logra generar una especie de situación política que se constituya en algo que a los chilenos nos haga sentir entonces, estamos en un país que tiene una inteligencia política y que está en pos de un proyecto determinado. Ahora, lo que pasó también en el Senado muestra la polarización que estamos viviendo, los niveles de conflicto, la falta de amistad cívica básica, ¿no? Insultos, epítetos de todo tipo. ¿Qué efectos tiene esta polarización política en las personas y en su vida y en su sensación de bienestar o de malestar? Yo como ciudadano, ¿cierto? Soy un ciudadano de centro izquierda. Siempre digo esto porque es importante saber desde qué punto yo voté por Boric. No tenía otra alternativa en realidad, pero además le tenía confianza, pero sabía que la cosa iba a ser muy difícil. Pero la verdad es que si uno escucha y le sigue la pista un poco a lo que ocurrió en el Parlamento, no hay una polarización, hay una disgregación. El PPD parece que tenía que hacer algo para poder como llegar con un orden y de alguna manera concretar los acuerdos previos y no llegó. La cosa llegó muy atrasada. Finalmente se abrieron ventanas para que entonces de otro lado surgieran candidatos que tenían que ser además candidatos como respetables. Yo lo definiría como el Carlos Montes de la derecha, el señor García, no sé si te estás de acuerdo con eso, que es un parlamentario bastante respetado, ¿cierto? Entonces, la verdad es que yo creo que lo que acaba de ocurrir no es fruto de una polarización, es fruto de una disgregación. O sea, como intereses repartidos y Claro. cada uno viendo ¿Por su qué propio desgarrar interés. vestiduras con la Jimena Rincón? De decir, pero ahora está en la derecha. No, ahora está donde ella siente que le conviene, ¿cierto? Y este otro, y Walker también está haciendo conviene. Pero ¿cómo eran después de cristiano? La democracia cristiana no existe prácticamente ahora. El PPD es una cosa muy, muy ambigua. El Partido Socialista tampoco. El Partido Comunista es la Camila Vallejo, por así decirlo. O sea, no hay... ¿Cómo se puede traicionar a algo que en realidad está diluido, que es vago? Entonces, ahí depende de las voluntades y los intereses individuales, Sí. nada más. Y ojo, que la Evelyn Matei, que es la candidata que está punteando, ¿cierto? También es alguien, cuando dice la Evelyn Matei de la UDI, yo no veo que sea de la UDI. Ella es la alcaldesa de Providencia y es tan advenediza en esta postulación como lo era Michelle Bachelet en su momento frente a la Concertación. Entonces, esto viene desde antes ya, que aparecen figuras que no están metidas dentro de estos conglomerados, porque estos conglomerados se estaban ya diluyendo. Sí. Ya. Ahora, Leoni, ¿cómo ves tú las nuevas figuras de autoridad, las nuevas figuras que están en política? Porque como tú decías, bueno, el presidente Boric es un presidente joven, todo el mundo lo sabía en la elección, y que ha traído una mezcla entre elencos que eran de la Concertación, de la nueva mayoría, como Marcel, Toa, etcétera, gente de otra generación, y también, por supuesto, a mucha gente joven que ingresa entonces a la escena de lo público y que ya ha tenido 2 años de gobierno. Bueno, yo creo que él, ya se ha dicho bastante todo esto, la gestión de él básicamente ha sido una gestión reactiva. Es decir, él comienza y ocurren temas, entonces él reacciona y hace algo que se suponía que no iba a hacer. Integra a tal persona, a tal otra. Su grupo, el que estaba con él, que suponía que tenían un rechazo, como Jackson, por ejemplo, se asombran, tratan de reaccionar y finalmente terminan saliendo. El símbolo de eso es Jackson. Entonces, al final surge otra cosa y también una reacción frente a eso. Surge otra cosa, una reacción frente a eso.
¿Cuál es el tema? No está malo que uno se adapte y que uno vaya cambiando la perspectiva. El tema es que cuando es muy reactivo, entonces la pregunta de la ciudadanía es, bueno, entonces, ¿cuál es la identidad de este gobierno? ¿Cuál es la identidad? Porque si todo lo que está moviéndose ahí finalmente cede por reacción ante la presión de la circunstancia y la realidad, entonces, ¿cuál es la identidad? Pero en realidad, perdón, ese tema de la identidad también es un tema para las demás fuerzas políticas, ¿no? También. Hay en este momento, y lo estamos viendo con el escándalo del director de la PDI Hermosilla. y esta especie como de padrino, ¿cierto? El señor Hermosilla. Estamos viendo ahí una cosa que es representativo de la descomposición de las autoridades que tienen a cargo el país. Y entonces la gente dice, bueno, en realidad no me exijan ciertos valores morales porque en realidad esto está completamente descompuesto y yo no tengo contacto, yo no estoy en el celular de Hermosilla y yo no sé si eso es bueno o es malo. La verdad que parece que es malo porque no me conviene. Me gustaría haber estado en el celular para que me llegara como algo. Estoy parafraseando un poco, ¿cierto? Entonces, se genera en la población, en la ciudadanía, una especie de descontento. Entonces, decir, bueno, ¿quién se hace cargo de esto? ¿Quién? Algunos dicen, los militares. Y es un absurdo, ¿no? Los militares. Lo que sí yo pienso es de que la gente quiere una inteligencia como la que se supone los militares tienen para que pueda enfrentar la crisis de seguridad que hay en Claro, el el crimen país. organizado especialmente, De manera ¿no? que se puedan sentar a la mesa los militares, la PDI, los carabineros y todo eso y digan, bueno, ¿ustedes qué aportan en términos de inteligencia? Bueno, nosotros tenemos esto, nosotros tenemos esto otro, ya muy bien. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, tener como un sistema de carabineros, por ejemplo, militarizado, que use armas capaces de enfrentar a los delincuentes, que tengan capacidad de poder hacerlo, todo eso, como son las famosas SWAP, ¿cierto?, en nuestros países, pero no colocar militares en las Sí. poblaciones. Ahora, León, cuando me refiero también a la polarización, es la exacerbación de emociones como la ira, como el miedo, para mover las agendas políticas o para avanzar ciertas agendas políticas, que es algo que está pasando también en todo el mundo. Y tiene que ver con tratar al adversario político como un enemigo, descalificarlo como persona, y eso también lo vemos en la política chilena hoy día, ¿no? En que se escala el nivel de conflicto, buscando evidentemente marcar puntos, buscando popularidad en los grupos más duros que tiene cada conglomerado, pero desde esa perspectiva también se van destruyendo las posibilidades de llegar a acuerdos. Que en las encuestas es lo que la gente pide. En la encuesta CEP la gente contestaba muy mayoritariamente entre un político que llegue a acuerdos o uno que persiste en sus ideas sin cambiar, prefieren y esperarían un político que cambie, vaya buscando esos acuerdos. Entonces la pregunta para ti, después de todas estas reflexiones que tú haces y cómo estás mirando el acontecer, ¿cómo se podría buscar un clima en que se puedan restaurar la posibilidad de los acuerdos? Porque el gobierno, por ejemplo, ahora tiene muy poca posibilidad de pasar adelante sus proyectos, sus planes, si se le vota todo en contra. O sea, también hay algo, ¿qué cosas puede avanzar si no tiene los votos suficientes para pasarlo y si no hay la posibilidad de conseguir esos votos haciendo un acuerdo con la oposición para sacarlo adelante? Bueno, yo creo que además las nuevas generaciones de políticos, las nuevas generaciones, y como se ve también en el Estado, las personas jóvenes que entran, son personas que me atrevería a decir de un nivel de mediocridad, de ignorancia, de individualismo y de egoísmo que hacen que en realidad entonces la política sea una política donde los acuerdos y todo eso que implica una cierta altura política para negociar, como ocurría incluso en los años 70, digamos, me refiero antes del golpe, incluso en esa época, actualmente sea muy pobre. Y claro, nosotros nos hemos empobrecido tremendamente en la educación de la gente, de las generaciones, y las generaciones que están a cargo y que están ahora metidas en el Estado. Uno puede escuchar a funcionarios antiguos del Estado que hacen críticas terribles frente a esta generación que entra al Estado, que no saben
cómo funciona el Estado, que no saben relacionarse con la gente que está ahí en el Estado y por lo tanto las cosas que ocurren quedan en el aire, no se realizan y el país entonces se detiene. Sí. Ahora, pero ¿son solo los jóvenes los que no quieren llegar a acuerdos, son mediocres o ineficaces? Ojo, que actualmente joven significa, digamos, entre 20 y 50 años. Sí, digo, pero el espectro político tiene variedad de edades, hasta edades mucho más avanzadas también. Sí, los viejos políticos que tienen como una cultura de negociación, yo diría que están como en una posición de poco impacto, de poco eco dentro de las otras generaciones, ¿no? Entonces nosotros vemos esta especie de espectáculo político que va de repente de izquierda a derecha en el Congreso y es realmente como penoso, es realmente lamentable. Y eso se reflejó muy bien en las convenciones. La convención, ¿cierto?, de izquierda se transformó en un show imparable. Uno decía, pero ¿cómo tal oportunidad de poder hacer cambios significativos? Y esto se transforma en una especie de festival de viña tremendo, en un show imparable. Es una pena para los que estábamos a favor, ¿cierto?, de que hubiese cambios en la Constitución. Y después viene eso, se cae, pero mayoritariamente, ante la sorpresa incluso de los movimientos de centro-izquierda y de izquierda más marcados, y luego viene, digamos, la otra convención y dice, bueno, aprenderán de algo y habrá algo que se pondrán en el lugar de la ciudadanía y dirán, bueno, aquí hay que hacer algo que implique cambios, pero que también implique, digamos, tomar en cuenta la realidad, y no. Ocurre, digamos, todo esto otro, que significa otra caída más. Y eso yo creo que lo primero y lo segundo significa un rechazo de la ciudadanía a los políticos. Sí. Ahora, volvamos a tu diagnóstico de este paciente llamado Chile. Después de vivir el estallido social, la pandemia, 2 procesos constitucionales rechazados y hoy día la inseguridad es el tema número 1, especialmente el crimen organizado, ¿no? Con las personas ya cambiando su manera de vivir, yéndose a la casa más temprano, evitando salir de noche y siempre con miedo de que puedan tener que interactuar de una manera o de la otra con este crimen que es diferente. ¿Cómo los chilenos estamos procesando todo esto, que es una cantidad de cambios y además de alteraciones de la vida demasiado significativa? Estamos en presencia de algo que, como todo el mundo dice, está en proceso de convertirse en algo terrible. Aún estamos en proceso de convertirse en algo terrible como ha ocurrido en otros lugares. Y la pregunta es la misma. ¿Quién se hace cargo? Bueno, las autoridades de la PDI no pueden porque están en la cárcel. Entonces la autoridad de carabineros, no pueden porque van a ir a la cárcel. Los políticos, no pueden porque están peleando entre sí. Bueno, el presidente quiere, pero está como muy solo y él dice cosas, pero al final, entonces, entonces la población dice, bueno, que venga alguien. No, pero es que lo que pasa es que no tenemos acá personas como estos, no tenemos un Erdogan acá, no tenemos un Bukele. Un Bukele acá, no hay, ¿cierto? Porque Kast no es un Bukele para nada, ni tampoco es la solución para el tema. Entonces, ¿quién se hace cargo del asunto? Y yo creo que, la verdad, la palabra clave acá es inteligencia. Es decir, de que si las autoridades válidas y honestas pueden sentarse en una mesa con la moneda y decir cuál va a ser nuestra inteligencia para enfrentar esto. Ya sabemos que poner a los militares en cada esquina no sirve, no sirvió la Araucanía, la reducción fue muy relativa y que cuando de repente genera algún efecto al final trae consecuencias muy graves. El asunto es cuál es la inteligencia para enfrentar a los líderes que están escondidos y que se están infiltrando en nuestra población. Y eso uno dice, pero ¿cómo no pueden juntarse a organizar esto y hablar de esto, sino que todo el mundo dice, bueno, en realidad vamos a actuar, vamos a hacer una demanda, ¿cierto?, frente a eso. Ahora, se han juntado, se juntó el COSENA, se han sentado todo. El punto es que de ahí a acordar o en el Parlamento discuten leyes. El problema es que después no logran sacar adelante acuerdos y materializarlos después. Entonces esa es la pregunta. ¿Qué posibilidad hay de restaurar algún clima proclive a los acuerdos o algún clima que no esté todo el tiempo incentivando la adversarialidad, la enemistad y que cada uno vea su propio interés y no el interés general, ¿no? Claro.
¿Cómo se hace, cómo se transita hacia ese lugar de manera de que sí empiecen las personas a recuperar la confianza en que esto sí se puede enfrentar? Claro. Bueno, ahí en los gobiernos, en los estados, ¿cierto? Claro, uno dice, bueno, ¿hay Churchill ahora? ¿Hay Adenauer? Hay personas que digan, a ver, momento, el COSENA ya, ok, pero más que el COSENA, sentémonos, ¿cierto? Veamos cómo podemos enfrentar todo esto. ¿Cuál es la inteligencia que entre todos podemos armar para enfrentar todo esto? Esa reunión, ¿cierto? Se reúnen todos, que están separados, ¿cierto? Cada uno viene de una unidad, el ejército, no sé, la armada, el carabinero, conversan del asunto, dicen que grave todo esto, hay que hacer esto, sí hay que reforzar los carabineros, el armamento, cosas, ya muy bien, nos reunimos, etcétera. Hasta luego. Si no hay una estructura que pueda como integrarse con un foco determinado y que se elabore a partir de ahí una estrategia, una mesa de trabajo, no se va a rendir nada. Algo así pasó, ya sé que es muy distante este tema, con la Comisión Rettig. Eso te iba a preguntar, ¿tú crees que hay que ejemplo, volver como al espíritu de esas mesas históricas, digamos, de sacar adelante tareas que son de mucha Claro. complejidad? Yo creo que el presidente tiene una responsabilidad ahí de lograr liderar una cosa como esa, pero los ciudadanos vemos, ya hubo una reunión y después alguien dice algo, nos reunimos con el COSENA, estuvo muy interesante, todos colaboraron, ah, qué bien, pero no, pero ya vamos a ver que... Sí. Entonces, Ahora, León, como psicoanalista también, ¿cómo ves tú el impacto que tienen las personas ver esta anomia o estas situaciones de el crimen organizado que se percibe como desatado en las calles, tomándose la calle, ¿no? Tomándose el territorio y amedrentando a las personas respecto de su libre transitar por su barrio o camino a su casa o en cualquier lugar? ¿Qué efecto tiene eso en los individuos y cómo eso se puede traducir en frustraciones que tengan un desenlace político complejo? bueno, por ahora, ¿cierto? Los que sufren más eso son la gente que vive en barrios más populares, donde realmente están tremendamente limitados, pero no es primera vez que les ocurre, porque también la pobreza produce eso, las limitaciones, la desigualdad, la pobreza, etcétera, de manera que están ahora muy limitados, tienen que quedarse en sus casas, ya no salen a los parques con los niños, etcétera. En otros barrios el temor está frente a que le roben el auto, le roben el celular, ¿cierto? Cosas por el estilo. En el estallido social pasó algo así. En el centro de Santiago, en los barrios populares, hubo gente que sufrió muchísimo, pero en los barrios más acomodados, en realidad hubo como una inquietud, pero no pasó nada más que eso, Se nos ¿no? olvidó el estallido, Eh, bueno, la pandemia se nos ha olvidado porque ya la gente se le olvida hasta vacunarse, pero el estallido también se olvidó en toda su dimensión, digo, en todo lo que planteó, en todo lo que en ese momento por lo menos se pero conversaba. si nadie sabe lo que fue eso. Nadie sabe quién lo hizo, nadie sabe quién lo organizó, nadie sabe si son de izquierda, son de derecha, ¿cierto? Nadie sabe sobre eso y los ciudadanos decimos, ¿cómo es posible que nadie sepa, que nadie haya interrogado a alguien y haya dicho, bueno, ¿quiénes son los que están a cargo de esto? Nadie sabe de todo eso. Lo único más importante que ocurrió fue la gran manifestación de más de 1 millón de personas y eso quedó como en el aire. Después se juntaron y dijeron, bueno, ya a ver cómo vemos todo esto, ya juntémonos. ¿Y qué tal si hacemos una nueva constitución? Eso, hagamos una nueva constitución. Nos ponemos todos de acuerdo, ya listo. Todos la foto, nos ponemos de acuerdo, ¿cierto? Los comunistas no están de acuerdo ya, pero estaba Boris, estaban todos de acuerdo, hagamos una nueva constitución. Y al final la historia de la constitución fue una cuestión que derrumbó más la credibilidad política. Por lo tanto, no ha habido ninguna elaboración a partir de la revuelta, porque no se sabe qué fue eso, ninguna elaboración a partir de la concentración que hubo. Los abusos siguen ocurriendo, de hecho lo que ocurrió en estos días es una señal de abuso, pues la gente dice, bueno, parece que aquí estas personas tienen las conexiones, 7.000 páginas de contacto entre sí, ¿cierto? Dice que yo no tengo El idea WhatsApp de esto. Hermosilla, del abogado Hermosilla. Sí, claro, claro. Entonces dice, bueno, y eso es un abuso para la gran parte de la Sí. sociedad Hay chilena. riesgo con esa frustración que estaba ahí y que, como dices tú, está, ¿no? De nuevas revueltas, de protestas, de una situación como la que vivimos en el estallido social.
es que no puedo responder eso si no le pregunto a los que armaron la revuelta, oye, ¿ustedes están dispuestos como a armarla de nuevo? Entonces, no sé qué es lo Claro, que pero no responder. hay, lo que se sabe es que tampoco hay un liderazgo de una persona que haya decidido hacer el estallido social. No, pero si tú me dices de que justo ese día se juntaron unos de por aquí, otros de por allá, y se juntaron en la Plaza Italia e hicieron eso, es absurdo, no tiene ningún sentido. Obviamente que fue una cosa organizada, una cosa que tenía sentido, que efectivamente el abuso, la desigualdad y todo eso es una cosa arrastrada por mucho tiempo, ocurrió todo eso, se generó el susto, pero luego la cosa continuó más o menos igual, y para mí no es tan claro que algo así vuelva a ocurrir. Es posible que en algún momento la gente vuelva sin revuelta a salir a la calle y como salieron a la manifestación. Esa manifestación no fue porque la organizó el Partido Comunista, el Partido Socialista, salió la gente, se fue juntando más de 1 millón de personas. ¿Podrá ocurrir eso? Sí, podría ocurrir, pero igual tiene que haber algo que pueda motivar una cosa como esa, porque nuestro país es un país más bien pasivo. ¿Ah? Es un país más bien pasivo. Nosotros somos pasivos en todo eso. Entonces, estamos en un momento difícil porque estamos en transición de que la descomposición se vuelva como imparable y que realmente todos nuestros líderes, los que están a cargo, están pensando en sí mismos, en forma individual, y no realmente como en planificar en conjunto una inteligencia que pueda darle a los ciudadanos a lo menos la sensación de que están a cargo y que están enfrentando el tema. No la tenemos. León Cohen, muchas gracias por esta conversación de hoy en Influyentes. Ojalá que pueda aportar en algo. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por su sintonía y nos encontramos la próxima semana.